Un cordial saludo. Esta es la ponencia referente a la investigación realizada y que se denomina Factores de riesgo psicosocial y familiar que presentan niños y niñas entre los 8 y 11 años originados por el confinamiento obligatorio derivado de la pandemia por COVID-19 en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Esta investigación surge como el resultado del interés presentado por la situación de muchos niños y niñas frente al maltrato infantil al que se encuentran expuestos al interior de sus hogares y que día a día presenta cada vez más altos reportes de violencia intrafamiliar ejercida contra esta población, contra la población infantil. Frente a este contexto, en relación con la situación experimentada a nivel nacional y mundial por causa de la pandemia originada por COVID-19 y los mecanismos implementados para contrarrestar dicha contingencia, se declara un estado de emergencia donde el aislamiento social y el confinamiento obligatorios son las acciones impuestas por las cuales niños y niñas debieron dejar las aulas de manera presencial y pasar una gran cantidad de meses al interior de sus hogares. Esta es precisamente la principal preocupación y finalidad del trabajo de investigación, determinar cuáles son esos principales factores de riesgo a nivel psicosocial y familiar para niños y niñas al encontrarse tiempo completo al interior de sus hogares. Como planteamiento del problema podemos tomar unos referentes. Tenemos la fecha del año 2018, un reporte realizado por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar nos dice que en el periodo de enero a septiembre de este año, del 2018, se presentó un total de 18.617 procesos para restablecer derechos a niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados por diferentes formas de violencia. Y también nos hace mención que el maltrato infantil es una de las más comunes en estas poblaciones. Este reporte también nos dice que se presenta sin que exista la variable de confinamiento obligatorio. Por esto es tan importante analizarlo desde esta variable. A su vez, retomamos el año 2020, año donde inicia este periodo de confinamiento. Vamos a tomar como referente el periodo de marzo a mayo del 2020, donde se presenta un año atípico, donde las dinámicas tanto socioculturales, económicas, ambientales, emocionales, psicológicas y familiares tienen un cambio debido a este confinamiento producido por esta pandemia del COVID-19 y por la cual se han presentado casos o aumento de casos de maltrato. De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional, en medio de la cuarentena por pandemia de coronavirus, se han registrado alrededor de 838 casos de violencia intrafamiliar contra menores de edad y también, según este informe, durante lo corrido del primer semestre del 2020, en el marco de esta cuarentena, existe un estimado diario de 16 niños que han sido maltratados y 22 que han sido objeto de delitos sexuales. De acuerdo con estos datos, es que surge precisamente esa pregunta de investigación y es cuáles son los factores de riesgo psicosocial y familiar que presentan los niños y niñas entre 8 y 11 años de edad originados por este confinamiento obligatorio derivado de la pandemia por COVID-19 en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Los objetivos planteados son, como objetivo general, conocer los factores de riesgo psicosocial y familiar más frecuentes derivados de una situación de confinamiento obligatorio por pandemia que generan mayor impacto en niños y niñas entre los 8 y los 11 años del municipio de Facatativá, Cundinamarca. Como objetivos específicos se plasman identificar los factores de riesgo psicosocial que se asocian directamente con el estado de confinamiento actual, describir los factores de riesgo familiar asociados al estado de confinamiento actual y describir el factor de riesgo psicosocial con mayor influencia en la situación de confinamiento obligatorio. Para el marco teórico se toma como referencia a la familia como factor de protección y también a la familia como factor de riesgo. Vamos a tomar la definición de Alpizar, donde nos dice que la familia es ese primer agente de socialización y formación de los hijos y que en ella se aprenden roles, se generan dinámicas y se dan vínculos importantes para el desarrollo integral de cada miembro, ya sea bien para fortalecer o debilitar conductas que puedan ser perjudiciales. De acuerdo con este mismo autor, no se puede quitar valor a las interacciones de proteger a los niños y niñas al interior de las diferentes instituciones, principalmente la familiar.
Existen elementos y factores que, como se ha mencionado, implican un reto en el desarrollo de acciones pertinentes al interior de la familia. Ahora bien, vamos a mirar a la familia como factor de riesgo y nos dice que efectivamente son diversos los factores de riesgo que se encuentran al interior de la familia y que incluso pueden constituir a la misma familia en un factor de riesgo. Según Alpizar, el autor que se ha retomado, desde el nacimiento el niño vive en un contexto rodeado por adultos y bajo la influencia de los mismos, lo que de una manera u otra hace posible el planteamiento de la inexistencia real de una infancia que permita un desarrollo óptimo en dicha etapa de la vida, repercutiendo en etapas posteriores. También nos dice que una deficiencia, pérdida y o cambio de significado en los valores familiares puede generar déficits afectivos, problemas de identidad, deseo de independencia, asumir conductas no acordes a su edad. Lo que quiere decir esto es que así como la familia se constituye en un factor de protección porque de allí es donde nacen precisamente todos estos hábitos y todas estas dinámicas de interacción para salir a socializar, de la misma manera la familia y dentro de la familia existen algunos elementos que al ser carentes pueden ser elementos de riesgo para el desarrollo adecuado tanto de niños como de niñas. Em, También tomamos el término o se toma el término de factores de riesgo psicosocial en niños y en niñas y la definición que nos da Krauskopf del 2003, que el riesgo psicosocial alude a la presencia de situaciones contextuales o de dificultades personales que al estar presentes incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud. La exposición a factores de riesgo muy probablemente dificultan el cumplimiento de las tareas del desarrollo, tales como el logro del control de impulsos, la conformación de la identidad, el desarrollo del pensamiento abstracto, la diversificación del repertorio emocional y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros. Aquí vamos a enumerar algunos elementos, algunos factores de riesgo psicosocial. Encontramos los factores individuales, los factores familiares, factores ligados al grupo de pares, factores escolares, factores social comunitarios y factores socioculturales. Más adelante vamos a hacer énfasis en tres de estos factores psicosociales de riesgo en este caso para efectos del presente estudio. Los factores individuales hacen referencia a rasgos personales que pueden generar dificultades en el relacionamiento con el entorno. Por ejemplo, una baja resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, trastornos de aprendizaje, entre otros. Tomamos los factores familiares porque son parte del ejercicio de la investigación y son aquellas características dentro del núcleo familiar como por ejemplo esa baja cohesión familiar, padres con enfermedad mental, presencia de estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos u otra tipología, han sido considerados como factores de riesgo asociados a diversas problemáticas. También se ha vinculado la pobreza familiar como un estresor que tiene un importante impacto sobre el desarrollo de niños y jóvenes. A su vez, también vamos a tomar en cuenta los factores escolares, porque la escuela también es una de las instituciones más relevantes en el desarrollo de niños y jóvenes, porque en ella pasan gran parte de su tiempo y pues en este sentido, de acuerdo a la situación de confinamiento, este es uno de los elementos que sufrió mayor modificación o mayor cambio en la dinámica de los estudiantes o de los niños en mención. Otros factores que vemos son los ligados al grupo de pares, tiene que ver directamente con sus compañeros, factor social comunitario y factores socioculturales. El marco metodológico para el desarrollo de este estudio, el enfoque que se tomó fue el de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, donde plantea que la participación de niños y niñas con su entorno se da de manera en que el aprendizaje es un proceso colaborativo y a partir de la interacción social. Esto se ve un poco modificado precisamente debido a las dinámicas en las que nos encontramos y que ya se han expuesto en la presente ponencia. Las habilidades cognitivas son adquiridas a través de actividades compartidas, lo que permite o ayuda a la internalización de las formas de pensar y actuar, cosa que se ha visto modificada en estos niños y niñas.
El diseño es un estudio en el marco de un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico hermenéutico. Los diseños fenomenológicos tienen como ese objetivo principal de hacer una exploración, una descripción y una comprensión de las vivencias de los individuos con relación a un fenómeno, de manera que se logren descubrir elementos comunes de dichas experiencias. La población y muestra se determinaron a través de un muestreo no probabilístico por selección intencionada o de conveniencia. La población con la cual se trabajó corresponde a un total de 192 niños y niñas que se encuentran distribuidos en los grados de preescolar a quinto de primaria, y la muestra se constituyó por 26 niños entre los 8 y los 11 años de edad, correspondientes a los grados tercero y cuarto de una institución educativa. Las técnicas de recolección para este estudio se realizaron, bueno, inicialmente a través de grupos focales, utilizando preguntas orientadoras. En un primer encuentro se utilizó la técnica del río de la vida, y en un segundo encuentro una entrevista semiestructurada. De estas dos sesiones se consolida una matriz relacionando las narrativas de los niños y de las niñas referentes a las temáticas abordadas en relación con las variables propuestas. Cada sesión tuvo una duración de 1 hora y media, y pues en cada una de ellas participaron 26 niños y niñas. Los resultados, bueno, dentro de la categorización del diario de campo 1, hicimos mención que se realizó a través de una técnica denominada el río de la vida. Esta es una técnica narrativa donde a los niños se les solicitó plasmar en una hoja el dibujo de un río, y a través de unos elementos simbólicos, piedras y peces, identificar aspectos positivos y aspectos negativos o que les hayan disgustado de este periodo de confinamiento. Para los elementos negativos se utilizó el dibujo de las piedras, y para aquellos elementos positivos o esas vivencias positivas, el dibujo de pececitos. Dentro de los resultados que se logran identificar es que los niños generalmente presentan sentimientos de tristeza, falta de interacción entre pares, esto debido al aislamiento y a que debieron tomar esas clases de manera virtual. No tener esa cercanía fue una afectación grande para ellos. La separación de su familia, estamos hablando no tanto del núcleo familiar, sino como de su familia extensa. Estamos hablando de abuelos, tíos, primos. El fallecimiento de familiares fue una constante. Esta situación generó estrés, aburrimiento, ansiedad, y algo que deja ver y es muy notorio son problemas de aprendizaje que ellos mismos manifiestan haber tenido o estar teniendo en el periodo de confinamiento. A su vez se determinaron algunos factores protectores que se logran identificar también en este primer encuentro. Entonces los niños manifiestan compartir en familia, el fortalecimiento de lazos familiares, la comunicación a través de redes sociales, que si bien les generó algún tipo de tristeza, también lo vieron como algo positivo porque tenían estos medios para poder interactuar, así sea de manera virtual y a la distancia, con sus familiares. Y otro elemento importante que denotaron fue el apoyo familiar. Em, Como resultado del segundo encuentro que tuvimos a través de una entrevista semiestructurada, donde se generaron algunas preguntas muy sencillas para que los niños pudieran expresar de manera abierta y libre su sentir, podemos identificar que lo que más les ha gustado o lo que más les gustó realmente de este periodo de confinamiento es que los hijos pudieron compartir más tiempo con sus padres. Los niños decían que ellos encontraron un poco más de unión familiar, y que eso no lo tenían antes de la pandemia, que eso fue de las cosas que más les ha gustado. Lo que más les ha disgustado o lo que más les disgustó es que no se han podido ver con sus demás familiares, no han podido estar en el colegio como tal y compartir presencialmente tanto con docentes y sus mismos compañeros, y que realmente la queja más grande es la metodología de estudio, porque no se comprenden las lecciones, y eso ha sido un elemento o fue un elemento determinante frente al disgusto evidenciado por niños y niñas.
frente a la convivencia con sus padres, pues todos evidencian una convivencia armónica. eh, el común denominador es básicamente que la unión familiar se fortaleció, los lazos familiares se fortalecieron, y pues básicamente sí, definitivamente notaron un cambio en la dinámica familiar. Sin embargo, pues esto es un elemento también que se va a analizar posteriormente. Dentro de los factores de riesgo identificados durante esta segunda sesión, podemos ver que efectivamente las familias con padres separados, si bien antes de la pandemia tenían esta misma condición, durante la pandemia tuvieron que permanecer un poco más aislados de uno de sus dos padres y eso pues generó sentimientos de tristeza y de desazón en niños y niñas. Cambio súbito en de las rutinas familiares, cambio de rutina académica, clases virtuales y falta de entendimiento propicia dificultades en el aprendizaje. Estos son como de los elementos más comunes que se presentaron. Dentro de las categorías asociadas a factores protectores, podemos notar la unión familiar, el apoyo familiar y el fortalecimiento de esos lazos familiares. Dentro de las conclusiones para este estudio, podemos evidenciar que debido al confinamiento, los niños y niñas sí presentaron factores de riesgo psicosocial asociados al encierro y a la incertidumbre originados por el COVID-19. Sin embargo, no se evidencia presencia de maltrato infantil. Sí se precisa la existencia de factores de riesgo familiares, los cuales están mayormente orientados a la dinámica familiar presentada antes, durante y después del confinamiento. Cada una de estas fases representó a nivel emocional del niño unos cambios de percepción frente a su relación familiar, que posteriormente fueron modificadas drásticamente. Los factores de riesgo familiar se encuentran principalmente en las familias con padres separados debido a la inestabilidad que puede presentarse en el niño frente a modos de vida y normas claramente diferenciadas. Se logra concluir que tanto niños como niñas, a pesar de no haber sufrido maltrato infantil, sí presentan factores de riesgo psicosociales y familiares importantes. Incluso los padres de manera inintencionada generaron una falsa expectativa frente a la convivencia familiar que posteriormente fue cortada casi que de raíz, trayendo consigo sentimientos de tristeza, frustración y desconcierto tanto en niños como niñas. Los niños y niñas pasaron de no tener una interacción cotidiana con sus padres por temas de índole laboral y otras circunstancias a tener una interacción poco real con sus padres. Expresiones como cocinamos juntos, armamos un cine, entre otras cosas que en un escenario normal no habrían surgido. Generaron en los niños sentimientos de valía, unión familiar, mejoría en los lazos familiares que posteriormente desaparecieron nuevamente al retornar los padres a sus obligaciones diarias. Podemos aquí ver las referencias. Muchas gracias a todos por eh, prestar atención a esta ponencia. Muchísimas gracias.